Hey, hey, ese, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar este workshop de manejo de tiempo o time management de la conferencia Growth Virtual National Conference. Para comenzar a presentarme, yo soy Luisi, su MCPPD para la generación 2021 y los voy a estar acompañando durante este workshop sobre manejo de tiempo. Entonces, comenzando hablando sobre qué es el tiempo. El tiempo puede definirse, es una palabra que viene del latín, como la duración de las cosas que se encuentran sujetas a el cambio. Y también va a variar según la disciplina que lo va a abordar. También podemos considerarlo como la separación de acontecimientos que son sometidos al cambio, es decir, que esto supone un flujo de distintos sucesos que van sucediendo uno detrás del otro, y se puede entender como que estos acontecimientos van sucediendo en forma de secuencia, por así decirlo. ¿Cuál es la importancia básicamente del tiempo? Por una parte, tenemos que entender que es un recurso fundamental, y recurso es entendido como el medio que nos va a facilitar a nosotros lograr otras cosas. Tiene una gran influencia en nuestras vidas, en las acciones, en las decisiones, en los pensamientos, en las emociones. Es algo que no regresa, es decir, que no vuelve. El tiempo es lo único que no vuelve. Y también seguirá su curso si nosotros tomamos las decisiones que tengamos que tomar, las correctas, las incorrectas, pero el tiempo va a seguir su curso. Entonces, como para traerle una frase de Darwin, él decía que el hombre que se atreve a perder una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Acá recae la importancia del tiempo. Ya hablando más sobre time management, ¿de qué hablamos y a qué nos referimos cuando decimos de manejo de tiempo? En inglés, time management. Básicamente es esto: organizar, planificar, programar todos los días, las semanas, los trimestres, las quincenas, con el objetivo de generar un trabajo efectivo y de aumentar la productividad. ¿Y cuál es la importancia? Por un lado, la riqueza. Si sabemos manejar nuestro tiempo, vamos a ser, por así decirlo, ricos, porque realmente es un recurso escaso y, como decíamos, es el que no vuelve. Va a tener importancia también en nuestras relaciones, que podamos dividir en distintas instancias nuestro tiempo para poder priorizar las cosas importantes en cada una. También nos va a permitir generar nuevos talentos, conocer nuestras pasiones, poder dedicarle tiempo a otras cosas, poder lograr ese equilibrio. Nos va a dar inteligencia, porque administrar el tiempo nos genera ese bienestar de saber que estamos utilizando este recurso de una manera eficiente. Y por último, la productividad, obviamente, en las cosas que hagamos. Y también, para traerle una frase de Arthur Schopenhauer, las personas corrientes buscan cómo pasar el tiempo y las personas de talento cómo utilizarlo. Entonces, una frase ahí que básicamente habla de las personas que tienen talento van a buscar cómo hacer que ese tiempo valga y no simplemente dejarlo pasar sin haber hecho algo bueno, algo productivo, algo significante. Entonces, como para hacer un review de cómo se ven nuestros días, podemos dividirlo en gimnasio, en familia, en amigos, en universidad, en comer, en dormir, descansar, en el trabajo, en el tiempo que le dediquemos a nuestro novio, si tenemos, etc. Y también cómo se ve la versión ahí de seco, que muchos de ustedes ya habrán visto este gráfico, pero básicamente por ahí se ven reducidos un poco del resto de las cosas, y es el objetivo justamente de este workshop, poder ver cómo adaptarnos para que todo funcione y esté en equilibrio en este gráfico de torta, donde hay ese que está ocupando la mayoría del tiempo. Entonces, cuando pasamos a hablar de ocio, ¿qué significa básicamente ocio? Ocio se puede definir como todas esas actividades que nosotros hacemos fuera de lo que es trabajo, dormir, comer, estudiar. Es ese tiempo que dedicamos a hacer cosas que no son recreativas. Y según estudios, dicen que la mayoría de las personas lo que hacen en su tiempo de recreación u ocio es consumo pasivo, es decir, siguen en redes sociales, siguen en la televisión, donde muchas veces
en nuestro tiempo de estudio y trabajo ya estamos en contacto y frente a una pantalla, pero sin embargo elegimos seguir en ese consumo pasivo en nuestros momentos de ocio, pero sin embargo lo recomendado es poder practicar otras cosas que requieran un consumo activo, es decir, nosotros involucrándonos en hacer deporte, el deporte que más nos guste, en poder pintar, hacer la creación de algo, en poder escribir y el poder, por ejemplo, tocar un instrumento. Todo esto nos va a permitir que podamos equilibrar ese consumo pasivo y activo y que realmente nos pueda revitalizar y nos puedan hacer sentir más a gusto con nosotros mismos para poder equilibrar con el resto de las actividades de trabajo y estudio que podamos llegar a tener. Entonces, no quiero seguir el workshop sin poder hacer un review de cómo está haciendo su gestión de tiempo con una actividad. Entonces, acá les dejo un link, bit.ly, test manejo tiempo, donde básicamente es un test con distintas preguntas que ustedes tienen que marcar cómo se sienten con respecto a cada consigna y a lo último le va a tirar unos resultados que los vamos a estar evaluando y trayendo acá, explicándolos después de este tiempo. Entonces, a grandes rasgos, la tool bit.ly/test manejo tiempo, básicamente es de un sitio en inglés, así que lo que pueden hacer es poner la opción de traducir al español y bajan hasta la parte del test. Son un par de preguntas, de consignas, y ustedes tienen que marcar cómo se sienten. Si raramente, si algunas veces, si a menudo, etc. Y a lo último van a tener la opción de calcular el total. Ahí cuando ponen calcular el total les va a saltar un numerito y ese número es lo que vamos a estar evaluando cuando termine el tiempo de estos 5 minutos, que voy a poner una musiquita y vamos a hacer la actividad. Así que nos vemos en 5 minutos, utilícenlo bien, lean tranquilos las consignas para poder saber cómo estamos ustedes personalmente de sus niveles de manejo de tiempo y después vamos a pasar a ver unos consejos y unos tips.
Genial. Volvemos entonces. Bueno, gracias por sumarse a esta actividad. Antes que nada, me gustaría que tengan ahí a mano cuál fue su número. Si bien abajo de todo están las explicaciones sobre la evaluación que se hace, vamos a hacer un pequeño repaso acá. Básicamente, si la puntuación dio entre 15 y 30, significa que, bueno, quizás podamos estar mejorando nuestro manejo de tiempo, que hay cosas todavía que pulir para poder ser exitosos, obviamente, a largo plazo, al mediano y al corto también. Entonces es bueno tener en cuenta todas esas preguntas que ustedes por ahí decían, ok, Marco es bajo, pero siento que debería ser más alto, que realmente lo puedan traer sobre la mesa, tomando los tips que vamos a ver a continuación también. Si su puntuación es entre 31 y 45, significa que está en check con su manejo de tiempo, pero que todavía hay cosas que pueden seguir mejorando. Entonces, es bueno no quizás bloquearse o cegarse a nuevas cosas que pueden hacerlos ser más productivos y más eficaces en su tiempo. Y finalmente, si la puntuación es entre 45 y 75, significa que están súper checks, están siendo súper efectivos y sabiendo cómo manejar su tiempo. Y obviamente, como decía en la anterior, siempre hay cositas que se pueden mejorar o hacer progresar aún más. Así que en el mismo link y abajo de los resultados que les dieron pueden seguir leyendo más sobre este test. Pasamos entonces, y ahora sí, vamos a ver los esperados tips a tener en cuenta para cómo poder manejar de la mejor manera nuestro tiempo. Bueno, en principio es dormir por lo menos 7 horas al día. Por ahí se cree que por sacrificar, por así decirlo, horas de sueño y quedarnos hasta tarde o dormir muy poco y después levantarnos súper temprano porque tenemos que hacer algo, es ser productivo. Y en realidad no lo es. En realidad, a la larga, va a terminar perjudicando en su salud, en su bienestar, tanto físico como psicológico. Entonces, realmente que se puedan dedicar esas horas a dormir. Está la teoría del 8-8-8, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recrearse, para ocio. Utilizan la técnica y las horas que a ustedes mejor les funcionen, pero como mínimo deberían estar siendo alrededor de 7 horas por día para que los cuerpos y la mente puedan funcionar obviamente de la mejor manera. Y escuchen también a su cuerpo si le dicen, ok, hasta acá
háganle caso, porque no se va a equivocar a la edad. Otro tip es, bueno, definir sus objetivos. Más que nada para poder saber cuál es la dirección, hacia dónde vamos y estar conscientes de la manera en la que nosotros vamos a estar invirtiendo, gastando, por así decirlo, pero es más invertir la palabra, el tiempo. Entonces es súper importante que puedan establecer metas específicas, que se puedan medir, que sean mensurables, también que sean realistas y alcanzables. Por ahí nos pasa de planificar súper sueños, parecen inalcanzables las metas, pero lo importante es poder hacerlas realistas y alcanzables. Luego tenemos, bueno, invertir el tiempo en planear y en organizar. Aunque parezca algo quizás como una pérdida de tiempo, no lo es. Es importante que ustedes se dediquen el tiempo que crean conveniente, en el momento del día que crean conveniente. Consejo que sea al finalizar la jornada o al comenzarla para poder organizar con las herramientas que más les sirven a ustedes, como los calendarios, los to-do list o las cosas que hacer, etc. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener un esquema de cómo va a estar dividido nuestro tiempo, vamos a saber en qué momentos vamos a estar enfocándonos en cierta actividad, qué momentos vamos a tener libre, y esto nos va a ayudar a ser mucho más productivos y también nos va a exigir a poder cumplirlos, porque se supone que lo estamos organizando de una manera en la cual es más conveniente para nosotros y que estamos también dejando en ese tiempo espacios para el ocio, por ejemplo. Entonces, que tener todo encaminado va a proteger también de cierta manera que no nos estresemos y generar ese equilibrio que debemos tener. Luego tenemos, bueno, priorizar. ¿Qué significa priorizar? Priorizar es como la preferencia que nosotros tomamos sobre otra cosa. Por ejemplo, una actividad sobre otra, que se considera de cierta manera más importante que otra. Entonces, es súper importante que ustedes puedan priorizar aquellas actividades que son urgentes, que son más importantes, para poder enfocarse en primera instancia en esas actividades que ustedes priorizaron o en esas cosas que tengan que hacer. También está la conocida regla 80-20, que significa básicamente por un 20% de esfuerzo vamos a tener un 80% de resultados. Entonces, la clave está en saber cuál es ese 20% de todas las actividades que nosotros tenemos que hacer que nos van a traer un 80% de resultados, de recompensa. Entonces es súper importante que dentro de todas las cosas que tengamos podamos priorizar en orden de importancia cuál vamos a estar haciendo primero y a cuál vamos a enfocar más nuestros esfuerzos para después pasar al resto. Tenemos también el aprender a decir no, una palabrita de 2 letras que es tan chiquitita, pero a veces es difícil también de poder decirla y muchas veces es más fácil quizás decir a otros que a nosotros mismos. Con esto de la vorágine de querer hacer y de no saber decirnos el no, cuesta. Entonces, saber que ese no nos va a permitir bloquear, digamos, el tiempo para nosotros poder enfocarnos en realmente nuestras prioridades que están programadas. Y también es importante que estar convencido de ese no. Es decir, si nosotros sabemos que le decimos no a X actividad, no tenemos que dudar de ese no nuestro, porque sabemos que ese no nos va a permitir enfocarnos en otras cosas y vamos a hablar también del tema de saber delegar y hasta dónde sí y hasta dónde no. También tenemos, bueno, dedicar todo tu foco en la tarea que tienes enfrente. Debería ser únicamente la prioridad y no debería existir ninguna otra tarea y ninguna otra importancia que la cosa que tienes enfrente. Porque de esa manera vas a, obviamente, ahorrar el tiempo y vas a lograr equilibrar y poder seguir haciendo las actividades que tengas que hacer posteriormente a eso. Pero tu foco tiene que ser ahora. Tienes que encontrar el lugar, la música, el contexto del ambiente donde más te sientas cómodo, pero tu foco tiene que ser la que tenés enfrente. También evitar la procrastinación. ¿Por qué? Porque solemos decir, bueno, lo podemos hacer mañana, lo podemos hacer más tarde, pero no, el mejor momento y el que tiene que ser es ahora.
es actuar y responder a las tareas y a las cosas que tenemos que hacer ahora. Vamos a ver también más adelante una técnica de cómo evitar estos tiempos de procrastinación de no hacer cuando sabemos que tenemos que estar haciendo. También aprender a delegar. Como decíamos, esto relacionado al no, es algo que obviamente dentro de ahí lo desarrollamos mucho y que es también una prueba de una buena gestión y un buen trabajo en equipo. Es decir, a menudo por ahí el subconsciente dice, ok, tengo que hacer yo, o nos hace pensar de que, no sé, tenemos que hacerlo todos nosotros en vez de delegar a los otros, pero realmente poder encontrar en nuestro equipo o en nuestras IBIs, por ejemplo, esas cosas que podemos delegar y cuáles no. Tampoco es que podemos delegar todo, pero sí poder apoyarse en equipo, poder darle esa confianza al otro y poder entender que también el otro, así como uno mismo, se puede equivocar en esas tareas delegadas. Así que aprendamos también a empatizar de cierta manera de todo esto que conlleva el saber delegar. También darse un descanso. Básicamente es lo más importante poder tomar respiros y no significa solo un descansito de, no sé, estar trabajando 8 horas y un descansito de 10 minutos. No, realmente que se puedan dar descansos porque eso es lo que oxigena la mente y nos permite también hacer como una renovación del instante de nosotros mismos para poder recargarnos de energía haciendo otras cosas distintas a la actividad para después poder seguir y ser más productivos. Entonces es súper importante que se den descansos y pausas. También, bueno, evitar distracciones. Creo que es lo más importante, sea celulares, sean, no sé, cosas externas que puedan llegar a estar pasando. Súper importante ponernos en la actividad que tenemos enfrente y también acá habla sobre el poder de los 5 segundos, que en realidad es un libro que básicamente y una teoría de lo que habla es que tenemos que tomarnos 5 minutos, o sea, si no tenemos ganas de hacer algo, estamos estancados o estamos procrastinando, bueno, en 5 segundos contar hasta 5 para romper con eso de la procrastinación, el miedo, la duda, etcétera, y ponernos a hacer las cosas. Por ejemplo, cuando, no sé, no nos queremos levantar de la cama, bueno, contamos hasta 5, nos levantamos y comenzamos. Entonces es la regla de oro que dice que motiva, digamos, por así decirlo, al cerebro y al cuerpo mismo a querer hacer las cosas y empezar a hacerlas en vez de seguir estirándolas. También dense tiempo para pensar, aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo cuando pensamos, no lo es. Se supone que si estamos pensando estamos haciendo algo. Y más que nada cuando tenemos que tomar, por ejemplo, decisiones muy importantes, por ahí suele pasar de hacer cosas, seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer y decir, bueno, lo pienso, no sé, esta noche cuando me voy a dormir. Y no, dense el tiempo para pensar, el espacio, con un cafecito, con lo que sea, pero si tienen que tomar decisiones, dense ese tiempo y calendarícenlo también para poder dedicarse y enfocarse de lleno a eso como si fuera cualquier otra actividad que esté demandando, no sé, el uso de la computadora, por ejemplo. También que puedan considerar los factores externos que no pueden controlar. Y con esto también lo podemos relacionar con la famosa ley de Murphy, que básicamente habla de que si algo malo puede pasar, va a pasar. Entonces, que realmente puedan saber hasta qué punto ustedes pueden actuar, estar tomando decisiones, por así decirlo, controlando medianamente la situación y cuáles son los factores externos que pueden llegar a influir sobre todas esas actividades y decisiones que han tomado. Por ejemplo, claro ejemplo, pandemia. Así que es bueno que puedan tenerlos en cuenta también, que puede influir el flujo, digamos, de sus quehaceres. También disfruten, creo que es lo fundamental. Si ustedes logran hacer todo este equilibrio entre los espacios de descanso, los espacios de recreación, los espacios de trabajo, de estudio y demás, van a lograr, digamos, ese equilibrio que los va a hacer más felices, más saludables y hasta mucho más creativos también. Entonces que realmente puedan estar disfrutando y pasándola bien porque como decíamos, el tiempo es uno y el tiempo no vuelve, entonces hay que disfrutar y pasarla bien hoy.
Bueno, finalmente entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las herramientas que les van a estar pudiendo servir para tener en cuenta en este manejo de tiempo, comenzando por las listas de cosas por hacer o las to-do list en inglés, y utilizar agendas. Por ejemplo, habíamos un ejemplo de una lista de cosas por hacer, donde ponen un circulito para marcar el tic una vez que lo hayan hecho, y ponen la actividad en sí, como poder enumerarlas y poder ir marcando si se hacen o no, y también las agendas. Ahí sé que usamos mucho las agendas, así que es súper importante que puedan tener una mano e ir plasmando todo en esa agenda, que puede tener un calendario o puede ser una to-do list, pero lo importante es que puedan tener toda la información ahí y que si tienen que agendar algo nuevo o ver qué van a hacer la próxima semana, puedan ir a esa agenda y puedan ver realmente qué es lo que necesitan. También acá mencionar desde el método EBG, básicamente se basa en hacer una lista de 5 o 6 cosas más importantes que tengan que hacer al día siguiente. Y esta lista se la hace antes de irte a dormir. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que cuando te levantes vos ya sepas qué tengas que hacer, puedas tener ordenadas tus prioridades y ya puedas empezar a ejecutarlas. En orden de importancia, del 1 al 5, del 1 al 6, y priorizando obviamente las que están arriba. Si las últimas no se pueden hacer porque las primeras nos llevaron todo el día que teníamos disponible del tiempo para hacer esa actividad, bueno, no importa, se pasan como primeras del próximo día. Pero es una técnica que quizás les puede servir antes de dormir, son 5 minutitos, hacen un review de lo que van a estar haciendo el otro día, entonces ya se levantan, se arman el desayuno además y se pueden atracar y ya saben lo que tienen que hacer. También la matriz de prioridades, con esto de saber priorizar qué actividades hacer, cuáles son más urgentes y cuáles no, básicamente se divide entre urgente, no urgente, importante y no importante. Entonces, las actividades que son urgentes e importantes, la matriz nos indica que tenemos que hacerlas. Las que son no urgentes pero importantes, nos indica que tenemos que planificarlas, las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que dejar de lado. Las que son urgentes pero no importantes pueden llegar a ser un ladrón de tiempo, quizás hay otras personas que las pueden estar haciendo o las podemos delegar, y las no urgentes y no importantes es mejor no hacerlo o tratar de dejarlo muy para lo último, si es que hay que hacerlas. Pero básicamente lo que pueden hacer es como una hoja, la doblan en 4, de la forma en que queden 4 cuadrantes, en 2, digamos 2 y 2, y puedan ir poniendo las actividades en cada cuadrante, y ahí les va a mostrar de forma gráfica cuáles van a ser las indicaciones de hacerlo, de planificarlo, de si es un ladrón de tiempo o de no hacerlo. También tenemos aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación de Freedom. Básicamente, esta aplicación lo que hace es bloquear distintas aplicaciones que pueden estar siendo ladrones en nuestro tiempo. Por ejemplo, Instagram, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, TikTok. Se puede configurar que en ciertos horarios esta aplicación las bloquee, y inclusive si nosotros en la tentación misma de, o sea, estamos haciendo una actividad de 45 minutos, agarramos el celular y entramos a Instagram, bueno, esta aplicación lo que hace es, te suena y no te deja seguir porque la tenés bloqueada. Entonces es súper bueno para bloquear todos esos sonidos y demás que pueden llegar a ser distracciones, perdón. Así que es una aplicación para celulares. Después también tenemos Trello, que básicamente lo usamos mucho en ISEC. Es una aplicación donde podés organizar todas las tareas que tenés que hacer, poner, por ejemplo, checklists, poner imágenes, podés delegar a personas, podés ir marcando cuando una actividad pasa de un estado a otro, por ejemplo, las actividades que teníamos que hacer, las que están en progreso y las que están hechas, podemos ir pasándola de una columna a otra, y podemos, lo más importante, trabajar en equipo. Todos pueden estar viendo eso en una pantalla donde están en forma, no son post-it, pero sí están todos juntos y podemos ir interactuando y editando en equipo. Así que súper recomendado Trello también. También los calendarios. Bueno, ahí ven un ejemplo de 2 calendarios. Tenemos el virtual como el Google Calendar, para lo que es
el paquete de Google Drive, siempre los trae. Para los celulares hay que descargar igualmente la aplicación. Y después tenemos un calendario físico. Google Calendar básicamente es el caballito de batalla de todos. Se pueden agendar las distintas cosas que tengan que hacer, darle horarios, puedes invitar a personas, puedes hacer meetings, ya te crea el enlace de las meetings y demás. Y también puede ser visible para otras personas. Puedes poner público y otra persona que tenga Google Calendar puede ver tu disponibilidad, tu agenda, si es que vos la tenés pública. Y después, bueno, los calendarios físicos a muchos les funciona. Puede ser, por ejemplo, poniendo post-it o anotando en fibrones, o puede ser una pizarra de tiza o de fibrón, o puede ser una hoja, etcétera. Pero básicamente que puedan poner también los días, cuáles son las actividades que tienen que estar pasando y otros datos que les están sirviendo a ustedes. Pueden inclusive hacer dibujos, pueden agregarles colores, lo que ustedes crean que visualmente ayude más a su memoria para poder utilizarlo, bienvenido sea. También una de las técnicas de productividad que muchas veces las mencionamos es la técnica Pomodoro, que básicamente lo que hace es dividir el tiempo en pausas de 5 o 10 minutos, cada 25 hasta 50 minutos de actividad, y finalizando con un descanso más largo que puede extenderse hasta de 90 a 100 minutos. Entonces hay una aplicación que se llama Focus Booster, que básicamente lo que hace es trabajar con esta técnica de productividad. Es como un cronómetro que te pone el tiempo que tenés para enfocarte en la actividad. Después te pone cuando llega el descanso cortito de 5 o 10 minutos, también sigue el cronómetro y te indica que es ese momento de descanso, y después finalizando con los otros 100 minutos de actividad. Es muy buena si lo quieren utilizar, o si no lo pueden hacer con cronómetro desde su celular. Está bueno, y siempre la hemos trabajado la técnica Pomodoro dentro de AIS que la hemos recomendado. Así que finalmente el truco está en saber cuáles de todas estas herramientas, cuáles de todas estas aplicaciones son las que más van y se alinean con ustedes, con su esencia, con lo que les resulta más práctico y más conveniente. Y obviamente no significa que tengan que implementar todas, sino que van a tener que buscar cuáles son las que más se adaptan a ustedes y cuáles creen que más les van a servir. Obviamente pueden ir probando, pueden seguir con la que ya venían haciendo, pero es bueno siempre tener en cuenta que existen más cosas que quizás nos pueden estar ayudando a gestionar mejor nuestro tiempo. Y también es importante saber que todas estas, por ejemplo, aplicaciones, como estamos hablando mucho de aplicaciones, no se vuelvan las aplicaciones mismas una distracción. Así que también está en uno mismo los límites que se sepan dar de hasta qué punto la aplicación misma de gestión de tiempo no va a ser una distracción. Así que es mucho también de poner de sí para que esto funcione y que se pueda mejorar su gestión del tiempo. Entonces, ya finalizando, como es satisfactorio cuando uno logra que en sus quehaceres, que en su día, todos van teniendo propósito y nos ayudan a avanzar en lo que estamos haciendo. Cuando crecemos y nos desarrollamos, cuando vemos que realmente estamos invirtiendo bien ese tiempo y está siendo productivo para nosotros mismos, y finalmente cuando no hay desperdicio, cuando nos sentimos de que nuestro día ya no tiene más horas, pero realmente está todo acomodado y le pude dedicar el tiempo a mi familia, el tiempo al estudio, el tiempo al trabajo, el tiempo a AIS. Entonces es súper importante que todo esto nos pueda servir para, obviamente, traer más satisfacción a nuestras vidas. Y finalizando, una frase de que son nuestros días, son nuestras horas, el más valioso bien con lo que contamos, y tenemos que cuidarlo. Así que la invitación es a trabajar por ello. Cualquier duda me pueden contactar. Ahí está mi Instagram, y muchísimas gracias, chicos. Espero que les haya servido. Van a tener el output después y que tengan una buena gestión de su tiempo.